Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos al cajón. Yo soy Su, por si te acabas de encontrar con este vídeo y no me conocías. A los que ya me conocéis, pues eso, gracias por estar ahí un día más. Hoy os traigo un vídeo de productos terminados, que hace muchísimo que no hacía un vídeo de productos terminados, así que quedaos ahí y seguid viendo el vídeo porque tengo unas recomendaciones muy chulas. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Después de hace muchísimo tiempo voy a hacer un productos terminados y os voy a contar los que sí repetiré, los que no, los que me han gustado, los que no y por qué. Hace mucho tiempo que no grababa uno, pero es que es verdad, y os tengo que decir la verdad, que a mí los productos, no sé, me suelen durar mucho. Y no soy compradora compulsiva de productos. Eso quiere decir que hasta que no termino uno, realmente no compro otro. A no ser que, obviamente, no, pues el producto me haya ido fatal o me haya hecho una reacción o realmente no me funcione. Si es una cosa que no me gusta o no me acaba de llenar al 100%, pues termino el producto, pues porque vale un dinero. Y luego ya pues me compro otro. Por eso mis productos terminados pues se alargan en el tiempo. Entonces, ya no me enrollo más y voy a empezar con el primer producto que os quiero enseñar. Lo primero que os quiero enseñar es este champú, ¿vale? Bueno, más o menos me queda esto, o sea que ya he gastado todo esto de aquí. Bueno, ahí sí lo veis a trasluz. He gastado todo esto de aquí. Es el Original Remedies de Garnier. Probé la mascarilla de este champú, que la mascarilla me encantó. Y entonces me decidí a probar el champú, porque es para cueros cabelludos sensibles. Yo tengo el cuero cabelludo sensible y aparte de donde yo vivo hay muchísima cal en el agua, cosa que noto mucho en el pelo y en la descamación del cuero cabelludo. Y dije, pues voy a probarlo porque la mascarilla me encanta. El champú, a ver, no es que no me haya gustado en el sentido de que el pelo no me lo deja mal, porque me lo deja bien, o sea, me gusta, me lo deja brillante, no me lo enreda y lo nutre bastante, no me lo reseca. Pero sí es cierto que el cuero cabelludo en sí, creo que según si hay cambios en el agua o hay cambios en el clima, porque se hace más viento, más tal, noto que a veces me pica un poquito la cabeza. Así que no lo recomiendo al 100% si tenéis el cuero cabelludo sensible, así como el anterior de L'Oreal, ese sí que me fue bien, que creo que voy a volver a comprar ese. Este, ya os digo, el acabado me gusta, el precio también está muy bien y se supone que tiene ingredientes muy naturales, pero no me acaba de funcionar, así que lo siento, pero este no os lo recomiendo. Lo siguiente que tengo es esta hidratante. Esto es un tamaño de muestra, ¿vale? Me dieron esta muestra de la marca Kiehl's. Son 30 mililitros, por lo tanto es una cantidad más que suficiente como para poder probar el producto y decidir si te gusta. He probado todo esto, me queda esto de aquí. Vale, esta marca, yo os tengo que decir una cosa. A mí me llamaba muchísimo la atención, tiene muy buena fama, muy buen nombre la marca de Kiehl's. Es una marca estadounidense, ¿vale? Que se supone que todo lo que utilizan son ingredientes pues bastante naturales, bastante respetuosos y tiene muy buen nombre. Es una marca de una gama media, ¿vale? No es súper cara, pero tampoco no es súper económica. Esta creo que el tamaño de 50 ronda los 20-25 euros y el tamaño de 125 pues ya se va sobre los 40-50 euros, depende si lo compráis online o no. Pero tengo que deciros que hay gente que le encanta, o sea, le fascina esta marca. Esto se supone que es ultra hidratante, bueno, se supone no, o sea, es ultra hidratante, es cierto, hidrata muchísimo. Yo cogí esta muestra porque la chica me la vendió como que era un mousse de hidratación facial. Lo de mousse es una crema fluida, sin más, ¿vale? O sea, es densa, es bastante untuosa la crema, pero que no es nada o sea, no es una textura nueva, no, es una textura, para que me entendáis, pues no sé, ¿sabéis la mustela, por ejemplo, de los bebés? La crema mustela o las típicas lociones estas blancas hidratantes de siempre, pues es ese tipo de textura. Sí que es muy hidratante, o sea, la crema va bien. Pero a mí, en lo personal, el acabado que deja en la piel a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque yo noto como que me deja una película un poquito así como untuosa, brillante.
que no quiere decir pegajosa, o sea, no deja la piel pegajosa, la deja confortable, pero te la deja un pelín brillante. Entonces yo no soy de ese tipo de acabados, entonces yo la utilizaba por la noche. Para la noche, para irme a dormir, genial, me gusta, pero de día yo no la utilizaría porque me gusta más para el día este tipo de cremas que son como hidratantes pero más tipo gel, para que me entendáis, o de absorción muy rápida, que te dejan la cara luminosa pero mate. Entonces me gusta, pero la utilizaría solo para la noche. Entonces claro, me da un poco de sentimientos encontrados, porque gastarme ese dinero en una crema que solo puedo utilizar de noche, porque no me gusta el acabado que deja para el día, me tiro un poco ahí, pero sí que os la recomiendo porque es buena, o sea, realmente es buena. Si tenéis la piel súper seca, os va a venir genial, y si os gusta ese tipo de acabados en la piel, pues la podéis utilizar tanto de día como de noche. No lleva factor de protección, eso sí que os lo tengo que decir. Pero bueno, en general la crema es muy buena y la marca, la verdad que me ha gustado, así que puede que a lo mejor compre algún tónico o alguna otra cosa de esta marca, eso sí, porque de momento la marca me ha gustado. Ahora os enseño este desodorante, ¿vale? Esto, bueno, es un desodorante así en rolón, que no tiene mucha particularidad, pero os quería hacer un apunte de esto, porque yo siempre utilizo los típicos desodorantes en spray. Y nos teníamos que ir de viaje y compré este porque este me cabía bien en la maleta por el tamaño que trae. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que he redescubierto este tipo de desodorantes que utilizaba yo en mi adolescencia y me he dado cuenta de que este tipo de desodorantes cunden, pero como 2 o 3 veces más que el de spray, teniendo la misma, teniendo la misma cantidad, no, el de spray tiene más cantidad porque suelen ser de 250 o 300 mililitros y esto trae 50 mililitros y obviamente te lo pones cada día y a veces más de una vez al día. Y tengo que deciros que lo compré en agosto y se me acaba de acabar ahora mismo. O sea, daos cuenta el ahorro que significa esto. Y aparte la efectividad creo que es, bueno, creo no, prácticamente estoy convencida de que ha sido más efectivo este tipo de desodorante así en crema rolón que el que es de spray. Es decir, que hace mejor la función este formato que el formato común o más usado, que es el de spray. Así que os invito a que redescubráis los desodorantes en rolón. Aparte me parece que también es más sostenible porque a la hora de reciclarlo, o sea, no lleva spray. Bueno, sí que es verdad que ahora los sprays están un poco más avanzados, pero me parece, no sé, mejor opción reciclar esto que el otro tipo de envase. No sé, esto ya es una paranoia mía. Pero bueno, os lo recomiendo mucho. Este concretamente es el de Nivea, el de Black and White, que este no mancha la ropa y tengo que deciros que es cierto que no me manchaba la ropa, ni en negro ni en blanco, así que os lo recomiendo. Lo siguiente es este limpiador de cara que llevo muchísimo tiempo utilizándolo porque claro, trae una cantidad importante que son 400 mililitros. Este limpiador, a mí esta marca Vichy me gusta mucho, pero este limpiador no me ha gustado y os digo por qué. Por varias cosas. Primero, porque me ha deshidratado la piel, o sea, el tema de deshidratación de piel que tengo creo que es a causa de este tipo de limpiador, que es demasiado agresivo para mi piel, que es sensible. Y me da la sensación también de que, aunque pone que limpia en profundidad y demás, creo que no limpia como debería. Porque independientemente de los problemas hormonales que tenemos las mujeres y demás, no me noto yo la piel como que la limpia en profundidad los poros, ¿vale? Entonces creo que es agresivo con la piel y no limpia bien. Pero os digo, para mí no vale la pena. No es especialmente caro porque creo que costaba 16 euros toda esta cantidad, pero no lo voy a repetir. Ahora os enseño este serum de Sesderma, ¿vale? Ya veis que está completamente terminado, o sea, aquí no hay nada. Esto tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Porque la chica de la farmacia lo compré junto con el limpiador, me dijo que esto era una hidratante y ahora os vengo a decir que esto no es una hidratante, ¿vale? Que lo sepáis, porque otro de los factores que ha hecho que la piel se me deshidrate juntamente con ese limpiador ha sido esto, porque yo lo estaba utilizando como producto final y esto es un serum, ¿vale? Aquí no lo especifica bien que es un serum, que no es una hidratante, o sea, no pone nada. Y en la caja tampoco lo especifica exactamente, o sea, tampoco no lo especifica muy claro. Claro, yo me fío de la supuesta experta de la farmacia que me dice que esto es una hidratante.
a mí la piel se me ha deshidratado. Esto se supone que te da luminosidad y lleva vitamina C. Deciros que en ningún sitio pone la concentración de vitamina C, entonces claro, es muy difícil valorar si es bueno o no, porque no sabemos la concentración que lleva de vitamina C. En cuanto a luminosidad, al principio me gustaba, sí que me noté una mejoría porque tenía la cara muy apagada, pero conforme iban avanzando, o sea, conforme iban transcurriendo los días y lo iba utilizando, se quedó el tema así como estancado y volvió un poco la cara a estar como mate. No noté que mejoraran tampoco las arrugas, ni manchas, ni nada por el estilo. Así que esto, sinceramente, si lo queréis comprar así como una ayuda a la rutina para ver si os mejora la piel, lo que es la luminosidad y demás, lo podéis probar, no digo que no, o sea, no digo que sea malo, pero tampoco no he notado algo que digas, wow, me encanta, me ha mejorado la textura de la piel, la luminosidad, la densidad. No he notado nada que sea súper notorio. Cuando me di cuenta de que no era hidratante, empecé a utilizarlo después de lavar, aplicaba esto y aplicaba la hidratante. Tampoco noté gran cambio, sinceramente. Así que si tenéis una opinión diferente, pues me gustará leerlo en comentarios, porque bueno, puede ser que simplemente a mi tipo de piel pues no le funcione y ya está, y que haya por ahí otras chicas o chicos que os haya funcionado y que estéis encantados con el producto. Ahora os quiero enseñar esto de aquí, que es una hidratante. Ya os digo que he probado varias muestras de hidratantes porque tenía bastante problema en la piel, ya os lo digo. Por Stories, que si aún no me seguís os dejo por aquí las redes, porque por Stories en Insta os enseñé que estaba combinando esto con un serum de ácido hialurónico, ¿vale? Esto es una hidratante de ácido hialurónico y la marca es Skeindor, y está utilizando la combinación de las dos cosas. Esto sí que os tengo que decir que he notado un cambio brutal en la piel. O sea, la densidad de la piel me ha mejorado muchísimo, la luminosidad, la hidratación. Son productos que tienen una altísima concentración de principios activos y tienen, bueno, son una gama media. No os voy a decir que son baratos porque no son baratos, o sea, puede ser que ronde perfectamente los 40 euros la crema, el serum pues más o menos igual. Pero realmente si tenéis que invertir, esta marca yo creo que es muy buena. En mi experiencia, ya os digo, he estado utilizando dos productos y me ha cambiado la piel radical. La tengo súper hidratada, flexible, no se me escama. Los poros también me han mejorado, la apariencia de los poros, tengo menos puntos negros. Me ha gustado muchísimo. Tengo que deciros que tiene el tope de ingredientes activos que permite la ley. Por eso os digo que es una concentración altísima de principios activos que lleva, por lo tanto son eficaces. Os la dejo por aquí, Skeindor. Y el ácido hialurónico que lleva, que esto es muy importante decirlo y que lo tengáis en cuenta, es de dos tipos, tiene de alta densidad y de baja densidad, y esto es muy importante cuando compréis ácidos hialurónicos. Tiene que tener esos dos tipos de moléculas, porque eso lo que hace es que unos ayudan a, digamos, retener el agua que hay dentro de la piel, y el otro, la otra molécula lo que hace es que la que le añadimos desde el exterior, las cremas y productos que le añadimos, se queden fijados. Esta me la dio mi esteticien para que la probase, y comprarla pues igual la podéis comprar o bien en centros de estética, y si no online creo que también la podéis encontrar sin ningún tipo de problema. Así que esta súper recomendada. Ahora os traigo esta crema de Etnia. Esto es una hidratante. Yo he utilizado productos de maquillaje de esta marca, concretamente polvos translúcidos que me gustan muchísimo, pero también he utilizado jabones, crema corporal y crema de manos. Tengo que deciros que la gama de jabones y de cremas para mí está un pelín justa. Huele completamente a chicle de sandía, entonces bueno, si os gustan este tipo de olores os va a encantar el olor que tiene. Pero en cuanto a la crema, o sea, es una crema hidratante normal, o sea, es una loción súper básica, no es de absorción rápida, tarda en absorberse. En cuanto a extenderse, cuesta también un poquito extenderla. Y la hidratación es una hidratación normal, o sea, si tienes la piel seca no te va a funcionar. Si tienes una piel normal, pues bueno, como una hidratante así del día a día, está bien. El envase ya veis que es así en pump, que de hecho no me gusta cómo está porque se queda aquí, en la parte de aquí se queda muchísimo producto que luego se seca
y cuando tú le vuelves a dar al pump siempre te sale como el residuo ese de crema seca, entonces eso me parece muy desagradable, no me gusta. Y bueno, en cambio, bueno, el envase pues sí está bien, ¿no? Es un envase así compacto y tal, pero demasiado plasticucho. En el jabón me pasó que cuando soltabas, o sea, cuando utilizabas el jabón, aparte del olor a sandía, me daba como un retro a plástico. Entonces, bueno, creo que son mejorables los productos de Etnia en cuanto a la línea de jabón, así que yo esto, pues sinceramente, no lo recomiendo. Si tenéis curiosidad de probarlo porque os gustan, ya os digo, olores a frutas y demás, vale, pero creo que hay otras marcas como Yves Rocher que tiene olores a frutas y creo que están un poco mejor en cuanto a calidad y el precio más o menos están por un similar, así que esto yo no lo recomendaría. Y lo último que tengo es esta exfoliante de Rituals. Esto está así todo muy blanco, ya lo veis, porque esto es de la cal. Yo tengo el exfoliante justo en la ducha, entonces así es la forma que tengo de acordarme para exfoliarme, pues si no se me olvida. Y la verdad que es un tarro muy grande y como no te exfolias cada día, pues esto la verdad que dura. Entonces pues por eso está así de la cal. Esto es de Rituals y yo me gusta mucho Rituals, ¿vale? En general la espuma de lavado que utilizo es la de Rituals, pero esto es de la misma gama, de la misma, o sea, los mismos ingredientes que es este, la almendra dulce con la rosa india. Compré el exfoliante que es de sal del Himalaya. Aquí me queda súper poco ya, ¿vale? Pero bueno, para que veáis cómo es la textura, por si no lo conocéis, es sal, o sea, es tal cual sal. Huele súper bien, o sea, el olor es inmejorable para mí, el olor que tiene esto. Y es esa sal mezclada como con una especie de aceite corporal. Pros y contras para mí de este exfoliante. Como contras, al ser sal, se disuelve mogollón. O sea, tú te la aplicas y tienes que volverte a echar para 2 o 3 veces para exfoliarte todo el cuerpo. Luego, ¿qué pasa? Como es sal, es como difícil de mantenértela y frotártela sin que se te caiga. Entonces desperdicias mucho producto porque se te acaban cayendo trozos de sal en la ducha. Entonces desperdicias producto. Otro inconveniente para mí, que como tengo la piel muy sensible, me raspa demasiado. O sea, a mí me gusta que los exfoliantes rasquen, que tú notes ahí que estás quitando células muertas, pero a mí me rasca demasiado, entonces se me queda toda esta parte de aquí como súper irritada porque me arrastra demasiado. Para mí es demasiado agresivo exfoliarme con sal. Otro inconveniente, si tienes una herida, pica porque es sal y escuece. Entonces lo típico que a lo mejor te has depilado, ¿vale? Y te has hecho una heridita y pues luego pica, ¿vale? Eso también a tenerlo en cuenta. Y luego el otro inconveniente que también le veo, bueno, inconveniente, no es que sea un inconveniente, sino que al tener un aceite, a mí no me gusta, porque tú cuando te acabas de lavar, bueno, de exfoliar, perdón, cuando tú te acabas de exfoliar y te pasas el agua, te notas siempre como la peliculita de aceite en el cuerpo. Entonces ya sabéis que a mí eso no me gusta. Por ejemplo, la crema de esta misma gama me flipa, me encanta, porque hidrata muchísimo. De hecho la utilicé en mi embarazo y no tengo ni una sola estría. Y se absorbe hiper mega rápido. O sea, tú te la pones, te puedes vestir al momento y no está nada fría, cosa que también me gusta porque es como una mantequilla, una manteca. La crema me enamora, pero el aceite a mí no me gusta. Entonces, claro, se te queda la peliculita esta de aceite que yo no voy cómoda. Entonces también noto como que en la parte esta de aquí, pues a veces me salen granitos. Y en vez de, claro, porque exfoliamos y luego ponemos el aceite y como yo creo que ahí se queda un poco el poro un poco obstruido. Pero por contra, o sea, a favor, lo que tienes que, claro, también al ponerte el aceite y haberte exfoliado, luego no hace falta que te pongas crema porque ya sales hidratada. Entonces, eso es un punto a favor. Más el olor que tiene, que dura mogollón en la piel y que, bueno, que realmente pues sí que exfolia. O sea, exfolia. Ahora, a mí me raspa, pero eso es una cosa mía porque yo tengo este tipo de piel. Si tú tienes una piel normal y te gustan los exfoliantes duros, te va a encantar, te va a encantar. Pues esto ha sido todo. Estos han sido los productos que os he traído hoy. Espero que os haya gustado mi recomendación. Si ya los conocíais, si utilizáis alguno, me lo podéis dejar en comentarios porque me gustará saberlo y sobre todo vuestra opinión, si es distinta a la mía, pues también la quiero saber. Si no estáis suscritos al canal, no sé qué hacéis que todavía no os habéis suscrito. Id corriendo a suscribiros y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Y si me queréis ayudar un poquito más, compartid estos vídeos en vuestras redes sociales para poder llegar a más gente. Así que desde aquí, pues ya no me queda nada más. Como siempre, agradeceros el apoyo, que me sigáis viendo y que os mando un beso muy muy grande allí donde estéis.
Guar, es que es muy pesado este gato. Ya no sé qué hacer con él. O sea, cada vez que grabo tiene que estar aquí. Vete, hijo, vete. Porque no le podéis ver la cara, mirad. ¿Es normal esta cara? En fin. Pues nada. Con gato allí, allá que voy.